de Efesios 6, del 1 al 4, Efesios 6, del 1 al 4, parecería que estos 4 versículos sería como poco, no es nada poco. Es notorio y muy rico lo que va a pasar el jueves que viene, ¿no? Así, vamos a orar mucho para que se puedan conectar, porque allí habla también de esos vínculos que tienen mucho que ver con el vínculo laboral, y hay que entender un poco lo de la época, ¿no? Y se dice, no sé, Emilio siempre lees alguna línea más, pero se dice que Pablo, esto dice, no me fijé el nombre, uno de los teólogos, pero no es contemporáneo, decía que Pablo habla de una manera que con respecto a su ciudadanía y sus vínculos romanos, ¿no? Entonces, y la manera que habla es porque no es una simple relación que nosotros podemos ver en la actualidad, bueno, papá, mamá, la relación con los hijos con los padres. Acá había algo muy interesante, otro erudito dentro de la escritura dice que lo que hace Pablo ante la revelación del Espíritu, ¿no? Es decir, como él no habla de la cultura greco-romana, sino que no dice los griegos, los romanos están haciendo esto, no se mete con eso, pero habla de cómo insertar a Dios en la familia. Esto es otro concepto interesante. Directamente, y allí viene con este vínculo. Yo tengo la nueva traducción viviente, Emilio tenés la textual. ¿Qué le parece si leemos la textual? Y bueno, después voy a una muy popular, que es la nueva traducción viviente. ¿Puede ser? Sí, bueno. Hasta el 4. ¿Cuál otra querés que busque? Perdón, no te escuché. ¿6? 6 del 1 al 4. Bien. Hijos y padres, 6. O padres y hijos. Bueno, como título dice, entre padres e hijos, dice la textual, ¿no? Ya empezamos interesante. Entre padres e hijos. Acordémonos que estos títulos no están en los manuscritos, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Si bien el título, como decís, es obvio que no está en las escrituras, pero qué interesante como esta gente de textual lo utiliza, ¿no? Porque es un vínculo entre ambos, ¿no? Si bien anteriormente Pablo hablaba allí del vínculo de la esposa con el esposo, pero cuando le dice que los hijos tengan este tipo de... es bastante extenso, ¿no? Le pone los 3 versículos, ¿no? Que dice, hijos, obedezcan, o yo tengo esta en la nueva traducción viviente. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y es cortito, pero es como que le insiste, ¿no? Le hace como
Y entonces, evidentemente, uno piensa que la relación entre padres e hijos en esta cultura era una relación, yo qué sé, nacías en el Imperio Romano y yo qué sé, heredabas lo que de tus padres, bueno, no, pero acá el contexto greco-romano, los hijos solían ser tratados con mucha dureza y a veces esa dureza era hasta cruel, y por eso primero le dice a los hijos con los padres, porque muchas veces había esa dureza que se los trataba, le creaba una raíz de amargura, ¿no? Entonces, la patria potestad romana tenían un poder absoluto sobre los hijos. Y no se le cortaba, ¿eh? El padre tenía un poder absoluto. Podía venderlo, lo podía tener como esclavos, lo podía mandar a trabajar al campo, el trabajo duro. Podía castigarlo y severamente, con dolor. No solo, obviamente, con palabras, sino físicamente, con mucho dolor. Hasta miren, la patria potestad del padre sobre el hijo en la cultura romana tenían potestad sobre la vida y la muerte del hijo. Es terrible, ¿no? Entonces, este poder se extendía a lo largo de toda la vida del hijo. Es como que nunca llegaba a ser mayor de edad. Siempre iba a ser hijo, sea cual sea el tiempo de su vida, ¿no? Había otra crueldad, ¿no? Una situación muy, muy dura. Cuando había un hijo recién nacido, la costumbre era traérselo a los pies del padre, la cultura romana, traérselo a los pies del padre, se lo llevaban a los pies del padre recién nacido, para que lo reconociera y lo tomara como hijo. Y entonces, esto se dice dentro de la cultura romana, que si el padre se ponía de pie y agarraba al niño y lo levantaba, era una señal de aceptación y que lo recibía como hijo. Pero si no lo quería reconocer como hijo, o no lo quería, y estoy hablando de hijos que no tenían ninguna enfermedad, ni hablar cuando venían con alguna enfermedad, pero si no lo quería reconocer, se paraba y se iba, le daba la espalda y se iba. Y el niño era literalmente abandonado, era como tirado a la basura. Un padre que no reconocía a ese hijo y no lo aceptaba, quedaba, se dice dentro de lo que era abandonado hasta el foro romano directamente, porque dice que había gente que los recogía, esos chicos, los criaba, y luego los vendía como esclavos, o los metían en los burdeles de Roma. Terrible. En el marco de este contexto cultural, viene la palabra de Pablo, de Dios, inspirándolo a Pablo, hacia los hijos. Sabemos que los hijos son la corona de vida del matrimonio, ¿no? Pero aquí hay luego en el verso 4 habla sobre la responsabilidad del padre, y allí tiene: padres, no hagan enojar. Yo tengo acá, pero aquí va a apuntar sobre... ¿Cómo tenías vos, Mir, el verso 4?
No provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahí está. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Con la forma que lo tratan. Se da cuenta que ahí está bueno el título que tiene la Biblia que está usando Miel, porque es como un ida y vuelta entre padre e hijo. Entonces, más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene de Dios, que la disciplina y la instrucción proviene de Dios. Aquí hay un relato muy poético que dice que en un árbol hay varas, de un manzano se pueden sacar no solo manzanas, sino también ramas, y con una rama puede hacer una vara. Entonces dice que, este relato poético dice que en la educación de nuestros hijos tiene que a veces existir una varita, pero también tiene que existir la manzana, y como recompensa, pero aquí es notorio porque, bueno, lo que dice Pablo, dice, hijos, amen a sus padres. Ahora, yo me volaba alguna imaginación y pensaba, trataba de ir a algún caso bíblico, porque puede ser un hijo que su padre haya rechazado a un hermano, por ejemplo, lo haya abandonado, lo haya entregado, así como decíamos, y que puede haber como bronca, ¿no? Ira, enojo de ese hijo hacia ese padre, ¿no? Por la manera que fue tratado. Por eso habla aquí de la honra, ¿no? Y honra a tu padre y a tu madre. Y además es un mandamiento que no dice que debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre si fueron buenos con nosotros, si nos dieron todo lo que necesitábamos. No tiene condición. No. Es duro, desde el punto de vista humano es duro, pero bueno, Dios lo dispuso así, ¿no? Para casos como los que nombrar, lógicamente. Padre sí, que, por ejemplo, un padre que abandonó a su hijo siendo muy chiquito y nunca más lo vio, qué sé yo. Incluso que abusó de sus propios hijos. Hay casos muy duros, pero bueno, sin embargo, es un poco también, ¿no? Es duro y difícil, parecido a lo que el Señor nos pide de amar a nuestros enemigos. Pero viste que Pablo le baja la identidad cuando le dice, a ver, aquí, ustedes pertenecen al Señor, no sé cómo lo tenés vos, los primeros renglones. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, ¿no? Ese porque esto es justo. Pero acá estaba viendo que dice que, a ver dónde estaba, dice, estas orientaciones, o sea, del 6, del 1 al 4, son para la familia que está en el Señor. Y no se espera que funcione fuera del círculo familiar del creyente. Sí. Entramos dentro de lo que volvemos a la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? En estos casos imposibles, la intervención del Espíritu Santo es fundamental, ¿no? Y ahí encontramos cuántos hijos, recordamos los tiempos de los encuentros, ¿no? ¿Verdad? Cuántos hijos tenían un odio y, entre comillas, hasta justificado por haber recibido esta maltrato, ¿no? Y veíamos casos que eran desgarradores, es decir, ¿quién no lloró juntamente con alguien y abrazarlo? Y era desgarrador realmente. Entonces, pero él lo trae al campo de Dios. Es decir, acá es muy interesante porque acá no habla de la cultura greco-romana. No le dice los padres son demasiado, o se pueden comportar de tal manera, o
los lleva al terreno de Dios, y le dice, bueno, vas a vivir bien si honras a tu padre y a tu madre, a pesar de, diríamos, ¿no? Y como vos dijiste, mire, sí, es un mandamiento. Sí. Dice, aquí en la nueva traducción viviente dice, es el primer mandamiento que recibe promesa, ¿no? Pero, bueno, es un mandamiento con promesa. Creo que podemos traducirlo de esta manera. Y esto es... pero después va hacia los padres, ¿no? Y entonces apunta a la responsabilidad de ser padre. Y no es poca cosa, ¿no? Y esa responsabilidad, a mí me pasó algo muy particular. Muy particular. ¿Vieron cuando bueno, en el caso, bueno, también a Emil le pasaba, ¿no? Pero se casan. Hola Marcos, Dios te bendiga. Perdón, pastor, recién llego de Buenos Aires, hace 2 segundos. Bueno, qué bueno, te conectaste. Y le decía, estamos hablando del contexto de padre. Vos sabés que a mí, Johnny, José, Marcos también, a mí me pasó algo muy particular. Es una vivencia, no digo que... Pero yo cuando se casó Eugenia y forma su familia, de alguna manera, bueno, uno empieza a caminar y a proceder, sabiendo que, bueno, que hay códigos que ellos están creando en su construcción, ¿no? Y entonces uno, bueno, guarda su lugar y da un consejo, se retira despacito, delicado. Pero me pasó algo muy particular, de que, y me dio muchísima paz, y tuve la necesidad de decirle a Eugenia, y fue un momento muy lindo que vivimos juntos, que yo era medio tonto, te voy a decir, pero uno siempre es padre. Siempre es padre. Bueno, ahora somos abuelos, ¿no? Pero uno sigue siendo, siempre es padre. Siempre es padre. Y eso no quita que haya conformado su propia familia. Uno sigue siendo padre. Y entonces la responsabilidad no es poca cosa. Yo tengo responsabilidad de padre. Yo decía, ¿qué responsabilidad tengo de padre? Es la responsabilidad que yo tengo. Tengo una responsabilidad de padre. Sigo siendo padre. Y qué lindo porque cultivar esto, ¿no? Porque los chicos se pueden casar, pero uno no deja de ser. Y si uno no deja de ser padre, no deja de ser responsable y no deja de ser responsable. Y algo muy interesante, porque los padres son cabeza del hogar, y ser cabeza es ser ejemplo, es tener una responsabilidad de ayudar, de guiar, de aconsejar, de ser buen cristiano, ¿no? Uno tiene toda esa responsabilidad. Y vos decís, bueno, pues ya se casaron. Ahora hay otra cabeza. No, la otra cabeza es su marido. Y que tiene que ser cabeza de su hijo, de su esposa. Pero uno sigue siendo padre y tiene la responsabilidad de siempre, siempre, siempre estar como padre. Y entonces, a veces, y entonces, porque, a ver, ¿se acuerdan? Hay una frase que dice que la sensación del nido vacío, ¿no? Cuando se casan los hijos. Y entonces, yo no, es decir, yo puedo decir, yo no tengo ningún nido vacío. Entonces, y entonces, acá Pablo
en este armado precioso de lo que es la familia, apunta, como decía recién, a la responsabilidad de padre, y esta responsabilidad no es poca cosa, como decíamos recién, nos pone una gran responsabilidad sobre nuestro hogar, sobre ser ejemplo. Y ahí que muchas veces nosotros para ser ejemplo y no equivocarnos, yo nunca le he pedido tanta ayuda al Espíritu Santo como desde que se casó Jenny, porque antes era como capaz que un medio natural, pero ahora cada cosa que tengo que hablar y decir, le digo, Señor, dame sabiduría, dame humildad, que sepa guardar silencio y decir palabras justas. Ayúdame, Espíritu. Porque vos sabés cómo responde tu hija, pero no sabés cómo responde tu llama. Claro, sí, porque es así. Y entonces uno, moviéndose con prudencia, con suavidad, y deben pedirle a Dios sabiduría, ¿no? Es decir, constructores de caminos, ¿no? No derribadores de estructuras de puentes, ¿no? Construimos puentes, construimos caminos. Y uno naturalmente, por haber vivido el tiempo que nos ha tocado, muchas veces intenta, digamos, evitar que cometa errores, ¿no es cierto? Pero a veces eso puede llegar a ser, en ciertas ocasiones, bueno, pero en otras no, porque muchas veces ellos aprenden, digamos, sobre sus propios errores, ¿no? Sobre los errores que pudieran cometer. Y bueno, y a uno le cuesta, porque uno quisiera que no tuvieran que sufrir, ni que pasar por ninguna necesidad, ¿cierto? Pero bueno, a veces como vos decís, no, digamos, el meterse o no es lo más apropiado, aunque vos sabés que están errando, pero bueno, es parte del aprendizaje, ¿no es cierto? Y bueno, y ¿cómo sería cuando la vemos venir, ¿no? Y vamos a decir, va a haber un poquito de llanto. Y entonces, porque uno se la ve venir, ¿no? Como vos decís, la experiencia me hace eso. Y bueno, hay que tener un hombro o dos hombros, ¿no? Para abrazar a los dos. Y decir, bueno, tranquilo, Dios lo va a sacar, es decir, alentarlo, porque es así. No es decir, bueno, lo hiciste, ahora arreglate. No. No, nunca se arregla por... No, dos buenos hombros para decir, bueno, vamos que salimos juntos, nos ayudamos. Y bueno, cada vez en el contexto nuestro, cultural que tenemos, pero en el contexto, vuelvo a repetir, ahora que se enganchó Marcos, en el contexto greco-romano, estamos en Efesios 6, del 1 al 4, Marquito, cerrando el concepto de familia. Y entonces, en ese contexto, no era tan fácil. Por eso bien lo aclaraba Emir, que estuve ahí leyendo, que decía que esto estaba para la familia de Dios, ¿no? Porque fuera la familia de Dios casi era imposible, ¿no? Entonces, pero entonces yo creo que en todo esto igual tenemos que vivir pidiendo a Dios que nos dé sabiduría y acción cuando Dios nos confirma o nos muestra. A mí les digo sinceramente, a mí me pasa muchas veces con mi mamá, y le digo, en todo la estoy honrando, todo. No me dejo acusar por el diablo, digo, pero en lo que pueda honrarla, trato de ir corriendo y honrarlo. A mí me encanta hacerle recordar las cosas hermosas que hizo por mí. Y
Y si yo me siento ahí con ella, empezamos a recordar y yo ya voy con toda la idea. Los Espíritus Santos me sabiduría para que ella y darle lucidez. Y empiezo a recordar, mamá, ¿te acuerdas que esto lindo que hiciste por mí? ¿Te acuerdas cuando hiciste aquello? Y ella se pone feliz. Y entonces, y trato de buscarle todo. Yo tengo toda la genética, hablando de genética de mi mamá, tengo el mismo atimatismo, el mismo soplo en el corazón, todo lo mismo. Y entonces, y yo le digo, qué lindo que es haber nacido como vos, mamá. Y ella me abraza, me da besos. Bueno, y yo creo que mientras que podamos honrar, que tenemos a nuestros padres, podamos honrar, ¿no? La honra. Y esto es bueno. Esto es bueno enseñarlo también, ¿no? Y hoy viví una experiencia muy particular, y ya no hablo más yo, pero hoy viví una experiencia muy particular. La verdad es que no me choqueó. Estuve en una sala velatoria y murió una pastora, y estaba su esposo y sus hijos, 5, creo que son 5 hijos. ¿Sí? Y yo no sabía que iba a pasar eso en ese momento. Estaba otro pastor a cargo de ese momento. Y después yo me dediqué al cementerio. Pero cuando comenzaron los hijos a honrar a la madre, y por consiguiente, uno de los hijos dijo, pero papá, esto no es solo para mamá que ahora está con el Señor, es también para vos. Y comenzaron a honrarlo al padre. Le digo muchachos, se creó un ambiente, yo me ponía a llorar de alegría de ver en ese momento de quiebre. Y después me contaba John, porque y Willem, falleció la madre de Willem, me contaban que se unieron todos los hermanos a través de esta situación de enfermedad de la madre. Y formaron un grupo de WhatsApp de oración. Y hoy tomaron la decisión, yo los escuché allá en el cementerio, de que el grupo continúa. Y toda la familia está unida. Hermanos, hermanas, yernos y nueras están unidos en oración por la familia. Y han formado un grupo WhatsApp de oración. Y hoy era honra, se honraba. Era un tiempo hermoso. Yo doy gracias a Dios por ese tiempo. Pero así que también podemos honrar a los ancianos. Algunos no tienen ya sus padres, pero pueden honrar a los ancianos, honrar a la gente mayor. Cada vez algunos somos más mayores, ¿no? Pero tenemos todavía mayores, ¿verdad? Y honrarlo. Qué lindo que es eso. Y de eso van a aprender nuestros hijos. Y nuestros hijos serán honradores. No por nosotros, sino también por el prójimo. Bueno, muchachos, si nosotros leemos lo que estuvimos leyendo la semana pasada sobre el matrimonio, en Efesios 5, y esto de los, con respecto lo leímos en Efesios 5, pero hoy estamos leyendo sobre Efesios 6, sobre el cierre, ¿no? De aquellos que tienen una familia con hijos o sin hijos. La semana pasada fue muy rica en matrimonio y hoy es muy rico en complemento, ¿no? Que es aquí. Así que bueno, me extendí un poco, pero bueno, lo escucho si queremos compartir algo más. Acá tengo algo interesante que es un poco la idea que vos tiraste. Es un comentario que está en la Biblia, ¿no es cierto? En la Biblia Plenitud. Habla de los padres
tienen la responsabilidad de criar a sus hijos. Ese es el orden familiar. Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos. Esta no es la responsabilidad de los abuelos, ni de la escuela, ni del Estado, de grupos juveniles, ni de compañeros, amigos, ni de la iglesia. Aun cuando cada uno de estos grupos pudiera ejercer influencia sobre los niños, en última instancia el deber y la responsabilidad descansan sobre los padres, y particularmente sobre el padre, a quien Dios ha designado cabeza de la familia, a fin de que la dirija. Se necesitan dos cosas para la apropiada enseñanza de los hijos: una actitud correcta y un fundamento correcto. Una atmósfera permeada con crítica destructiva, condenas, falsas expectativas, sarcasmo, intimidación y temor provocará ira al niño. En una atmósfera semejante no se podrá ofrecer enseñanza sana alguna. La alternativa positiva sería una atmósfera rica en ternura, entusiasmo, afecto y amor. En una atmósfera así, los padres pueden edificar las vidas de sus hijos sobre el precioso fundamento del conocimiento de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso. Muy bueno ese comentario. Me mandaba, y tiene una cita en Deuteronomio. Ay, pero se me escapó, me parece. Pero la había marcado y se me fue. Bueno, la busco de vuelta. Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 y 7, que dice así. 6 y 7. Sí. Tenía marcado. Las palabras que te ordeno hoy está hablando a quién? A Moisés. Claro, Creo que le está hablando a Moisés, si mal no recuerdo, porque acá en lo inmediato no lo veo, pero por lo que dice antes pareciera que está hablando a Moisés. Dice: estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer en tu corazón y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ella sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Este mandamiento es Moisés trata con el mandamiento fundamental y la base para todas las más. Él trata con este mandamiento Moisés. Y si yo tengo esta que es Nueva Traducción Viviente, no, la NBI, dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando esté en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y lo que mencionabas hoy es real. Yo he vivido de esos años de pastorado que realmente muchas veces cuando ya se ha roto el vínculo entre padres e hijos, a ver si usted habla con mi hijo, esa famosa frase. ¿Cuántas veces me lo han dicho? Y realmente lo que yo trato es que ellos hablen con sus hijos, porque no hay
esa construcción. Es solamente entre papá y mamá, con los hijos, y los hijos con el padre y la madre. No es lo que uno hable, sino lo que puedan hablar los otros. Los padres y la madre. No, es irreemplazable. El Estado no puede, la escuela no puede, no. Es irreemplazable. Así que más te digo, la iglesia puede ayudar en muchas áreas, como la escuela, como distintas cosas, pero la maternidad y la paternidad es exclusiva, como bien lo citaba recién a mí. Así que creo que lindo, qué lindo. Pero bueno, yo veo que José, cuando va a ver a sus hijas, está re feliz, ¿no? Lo que pasa es que algo que no está agregado en la Biblia, es que el deber del abuelo es malcriar los nietos. Sí, está en el capítulo. Hay que hacer, el abuelo hace todo lo que no hizo con los hijos, lo hace con los nietos. Es un amor distinto, un amor distinto. Pero ¿por qué tenías que tocar eso ahora? Me distrae. Ahora, realmente, bueno, es parte de... Yo me acuerdo una frase muy linda. Johnny, Sí. lo que le escribiste a Lu el día de su cumpleaños, lo escribiste en Facebook. Disculpame, ¿no? Capaz que te complico. Vos no lo podés tener ahora, ¿no? No lo tenés. No. Hermoso. Marco me estaba levantando la manito. No, se está apoyando la cabeza, parece, no. ¿Me llamabas? No. Estás muteado. Está muteado, Marco. No se escucha. ¿Ahora? Sí. Hola, Marco. Hay una cosa que a mí me llama la atención esto de lo que estaban leyendo del Deuteronomio 6, el versículo 7. En el que yo tengo dice, incúlcaselos continuamente a tus hijos, dice. Incúlcales continuamente a tus hijos. Y después sigue lo demás. Dice, no, háblales cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Pero dice, incúlcales, dice. Es decir, inculcale que es, repetirle constantemente, ¿no? Claro. Hay una cosa Pastor, que por ahí usted dijo que, bueno, que ha tenido una infancia de una manera. Todos tenemos una forma de infancia diferente. Algunos duro, otros menos duro, o algunos más con más permisividad y otros menos, ¿no? Yo sé que ustedes dos, digo por ustedes dos, por Emil y por usted, que son muy especiales y por eso tienen los hijos especiales que tienen. Nosotros que venimos de otro lugar, tuvimos otra enseñanza. Me acuerdo que mi papá lo que hacía era que, por supuesto que no me voy a cortar el dedo para que me diga no hagas eso, ¿entiendes? Pero sí, por ejemplo, me pegaba un chichón y me decía, ¿ves? Eso no se debe hacer. Y creo que es una manera dura de aprender, pero es una manera de decir, eso no se debe hacer. Porque primero me lo dijo y después me fui y me pegué el chichón, ¿no? Me acuerdo que una vez la pastora dijo, todo el mundo estaba con zapatos, que cuando hace frío le ponían zapatitos, media, que esto, que lo otro. Y yo me acuerdo una vez que dijo, usted tiene que dejar que los chicos anden descalzo para que ellos puedan fabricar defensa. No sé si está bien lo que estoy diciendo, pastor. En algún momento usted no sé si se acuerda que dijo eso, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con las enseñanzas. Muchas veces necesitamos unos golpes nosotros mismos para aprender por nosotros mismos para no volver a hacer. Creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Quiere tanto, pero cada tanto permite que nos peguemos unos roscazos en la cabeza como para que podamos aprender. Y sí, cada padre
y si hay un buen... Diferencia. Yo sé que usted le honra a su mamá, y bueno, y yo sé el amor que tiene de mí por sus hijos. Entiendo todo eso, pero hay otros que tuvimos otro tipo de enseñanza. No sé si es mejor o peor, pero también es afín, porque en realidad estamos acá gracias a nuestros papás también, ¿no? Algunos más o menos. Yo qué sé yo, mis padres, por ejemplo, no van a una iglesia, pero mi abuela sí. Entonces, alguien me acercó a Dios. ¿Me explico? Y me han hecho cosas bien o mal, pero me han acercado. Digo, yo gracias a ellos de acá. Por eso digo que cada experiencia, yo sí entendí perfectamente lo que usted dijo cuando dijo que Eugenia y Franco ya son una familia, pero que sigue teniendo la misma paternidad de cuando Eugenia era chiquita, pero de otro contexto, ¿no es cierto? De otro punto de vista. Pero también, cuando estamos solteros, cuando estamos casados, de alguna manera Dios permite que por ahí cometamos algunos errores para no volverlo a hacer, ¿no? Los errores no son buenos para los hijos porque le hacen daño. Y a veces de los mismos errores que cometen los hijos, aprenden. ¿Se entiende? Y yo digo eso, ¿no? Yo no tuve quien me guíe y la verdad me pegué más de un porrazo porque tal que soy paraguayo y medio terco, pero sí creo que aprendí. Creo que Dios me permitió estar entero, de lo terco que soy, estar entero. Pero es verdad que por ahí me dice Dios, por ahí no, ¿no? Pero para eso tuve algunas cicatrices y algunas cosas más. Sí, está muy bueno el marco, y bueno, es que vos, te ha quedado una enseñanza, ¿no? Y has aprendido a caminar a través de a veces errores, ¿no? Pero... Exacto. Eso dijo hoy dijo Amir. Hay algunas enseñanzas que no son buenas para los hijos porque realmente no les hacen bien. Pero en otros, de sus mismos errores aprende y eso está bueno. Claro, así que pero bueno, esto es una construcción familiar cristiana. Es decir, por eso es 100% una construcción familiar. Cuando termina este pasaje, en el 6.4 dice, disciplina e instrucción que proviene del Señor. Porque con una disciplina y con una instrucción que viene del Señor. Esto es, por eso, cuando digamos corregir, que viene del Señor. Que viene del Señor. Bueno, Johnny no se pudo conectar ahora, no está la imagen. Yo tengo acá el deseo que le dio a la hija hermosa, a Lu. Es una persona con grandes aspiraciones. Nunca temas a los retos, le dice Johnny. Dios te llenará de bendición. Tu felicidad es la nuestra. Recibe el cariño de todos los que están. Ahora ella está en Perú y recibe el cariño de toda tu familia. Pero dice, qué hermoso. Eres una persona con grandes aspiraciones, nunca temas a los retos. Ve como, qué hermoso. Quiero desearte todo el amor y la felicidad del mundo, todo lo que te mereces por ser una excelente hija, sobrina y nieta. Todos los que estamos con vos te queremos. Es hermoso, hermoso lo que... lo encontré en el día de cumpleaños, 26 de enero, de Johnny a Lu. Hermoso, hermoso. Yo leía esto y afirmaciones. Qué corazón lindo. Así que, bueno, querido, después no sé si después no se conecta porque terminamos muy tarde. Así que, pero son temas que nos hace bien. Y tratemos de elegir todo lo que nos hace bien y estar pendientes unos de otros. Así que
Sí, les animo el jueves que viene